este ciclo aquí en De Fogón en Fogón, donde donde les vamos a proponer debates de la reforma agraria, desde la década del 40 al 70. ¿Sí? Vamos a ver los antecedentes, vamos a tratar de establecer qué debates habían en la década del 40, en la década del 60, sobre la reforma agraria. Nos vamos a meter con algo del siglo XIX y, por supuesto, bueno, lo que tiene que ver con los debates en el siglo XX. Algo estratégico para pensar el desarrollo del país, ni más ni menos que la cuestión de la tierra. Roberto, ¿con quién vamos a contar para meternos en este semejante tema que desde De Fogón en Fogón pretendemos abordar? El que está con nosotros es Agustín Juncal Pérez, es técnico en relaciones laborales, es licenciado en psicología, es magíster en historia política y está a punto de presentar su doctorado en historia en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Es investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Sociología, y te deseamos el mayor de los éxitos en este ciclo que esperamos sea muy productivo para nuestras redes y nuestros oyentes. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, hola Roberto, hola Andrés, muchas gracias por la invitación y también hago un saludo a la audiencia para iniciar este ciclo que, como han presentado, es tratar de hablar un poco sobre la reforma agraria en Uruguay entre 1940 y 1970. Solamente una breve aclaración, Roberto, por las dudas que dijiste psicología, vengo de sociología y después me he orientado un poco a las cuestiones de historia, en esto de historia agraria. Un poco para entrar entonces en el tema del propósito de por qué hablar de la reforma agraria en Uruguay entre 1940 y 1970, tiene que ver con que fue un debate sumamente importante para el Uruguay, como también puede ser para otros países de América Latina, en pensar y resolver los problemas de la situación social agraria, en este caso de Uruguay, que hoy quizás puede parecer un debate anticuado, atrasado, pero que, en mi opinión, vale la pena volver a visitar estos asuntos para también pensar en las propuestas del presente, pero sobre todo del futuro, en países que, digamos, tienen mucho que ver con lo agrario, con lo rural, más allá de la población urbana, que en el caso de Uruguay es más del 90%. Yo lo que les proponía entonces era arrancar con un breve bloque de antecedentes, intentando identificar algunos hitos y debates sobre la distribución de la tierra en el siglo XIX y en los principios del siglo XX, como para intentar de identificar qué era lo que había, qué era lo que se intenta modificar en esos años, y sobre todo qué resultados hay previos a 1940, como para tener una plataforma desde donde ubicar y orientar estos debates y discusiones que se dan en torno a la reforma agraria. El punto de partida siempre es un punto difícil o cuestionable a veces de dónde arrancar. Y yo voy a empezarlo desde 1830, cuando se conforma el Uruguay como Estado oriental. Entonces estoy dejando de lado lo que fue el reglamento de tierras de 1815, en el periodo artiguista, pero obviamente es un tema que se puede consultar por la bibliografía disponible, varios trabajos, en el caso uruguayo, los trabajos que hicieron en conjunto a Nelson de la Torre, Julio Rodríguez, Lucía Sala. Más recientemente hay un libro sumamente interesante, a 200 años de este reglamento, realizado por Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, que lo han compilado. Pero también se puede invitar a volver a visitar el ciclo que hicieron conjunto al ingeniero agrónomo Ernesto Bassi hace relativamente pocos meses, que me parece que también eso permite ubicar algunos de los temas que podemos abordar aquí. Entonces, para pensar o para iniciar con qué era el Uruguay en 1830, o sea, este Estado oriental que venimos de hace unos días de celebrar un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, bueno, hay que tener en cuenta que era un territorio donde apenas vivían 70.000 personas, básicamente esas son las estimaciones que hay, que aún no tenía unos límites muy precisos, sobre todo en su frontera con el Imperio de Brasil, y que van a ser regulados posteriormente de la Guerra Grande, en la década de 1850.
que la producción también había sido devastada luego de dos décadas de guerras de independencia iniciadas en 1811, y donde las relaciones entre tierras, los humanos y los ganados no distinguían tipos de mercados, o sea, no teníamos aún relaciones capitalistas establecidas. Por lo tanto, las tierras, que va a ser un centro de preocupación en este ciclo que estamos iniciando, están mediadas también por relaciones entre caudillos y las masas. Pero estos caudillos no necesariamente son de nacionalidad oriental o uruguaya, como prefieran denominarlo, sino que también hay otros actores que están por estos territorios. Voy a poner solamente dos ejemplos. Uno, el de Juan Lavalle, que de hecho le da el nombre, general unitario, le da el nombre a lo que hoy es la zona de Ombús de Lavalle en el departamento de Colonia, y que apoya, por ejemplo, a las fuerzas de Rivera. Y un poco más adelante en el tiempo tenemos al general Sousa Neto, que después de ser derrotado en la intención de la Revolución Farroupilha, se va a instalar en el norte uruguayo, en lo que es Paysandú, hoy Paysandú y Tacuarembó, en ese límite, que incluso le dio el nombre a la estación de ferrocarril posterior como Estación Neto. Entonces tenemos distintos actores que están interactuando en este Uruguay, este estado oriental que se está conformando. Y vinculado a estos primeros gobiernos, el de Rivera y el de Oribe, y después nuevamente el de Rivera, antes de ingresar en el periodo de la Guerra Grande, tenemos algunas acciones gubernativas que van a centrarse en la tierra. La primera de ellas, yo no me voy a detener en ello, pero que es sumamente recordado, o por lo menos en los últimos años se está recordando un poco más, tiene que ver con la matanza de Salsipuedes, en este avance hacia las comunidades indígenas charrúas, en abril de 1831, y eso marca por lo menos un inicio donde una parte de la población originaria, los guaraníes no es el caso, pero sí en el de los charrúas, no van a tener un vínculo estable con la tierra. Y la segunda acción importante que hay que destacar tiene que ver con la situación de la propiedad de la tierra que se intenta afianzar en ese momento. Hay un estudio que a mí me parece interesante mencionar, que es de mayo de 1833, que calcula que del total de 6.000 leguas cuadradas que tenía el territorio uruguayo, esto es un dato que estoy tomando de la Dirección Nacional de Topografía en una publicación que hizo en 2001, 43% más o menos de esa tierra era propiedad privada, o sea, tenía un dueño, un propietario con un título. Otro 43% era propiedad fiscal, o sea, el Estado era el dueño, que la cedía a particulares en el régimen de enfiteusis. Sobre esto me quiero detener porque después va a ser algo que vamos a retomar cuando avancemos en las décadas de los 40, principalmente en los 50 del siglo XX, porque la enfiteusis es una figura que ya está apareciendo en el siglo XIX, que tiene que ver con que era una cesión que se le daba a particulares de forma prolongada del inmueble a cambio de un canon que se le pagaba al gobierno. Esto no era una innovación del Estado oriental, sino que ya había sido aplicado por Bernardino Rivadavia en Argentina a partir de 1826 en la ley de enfiteusis, que no tuvo los mejores resultados de lo que se quería lograr. Y después, además de ese 43% de propiedad privada que ya tenemos afianzada, de un 43% de propiedad fiscal que está en régimen de enfiteusis, el restante porcentaje sería propiedad fiscal. Eso es más o menos los datos que están publicados, reitero, en esta publicación de la Dirección Nacional de Topografía del año 2001, que nos permiten estimar cómo era el régimen de tenencia de la tierra. Sobre la enfiteusis, luego en las décadas siguientes, incluso Andrés Lamas va a ser uno de los principales defensores de esta figura jurídica para otorgar la tierra, en un libro que sacó haciendo referencia a la aplicación de la ley de Bernardino Rivadavia.
No sé si hasta acá va siendo un poco claro de cómo es el arranque vinculado a la tierra en estos primeros años de la República Oriental del Uruguay. Ah, perfecto. Sí, sí. Vamos adelante. Bien, entonces en este marco me interesaba presentar algunas de las primeras formas o de acciones que se empiezan a dar vinculadas a la colonización agraria. O sea, volviendo a esta cuestión de que el Uruguay era un país que tenía 70.000 habitantes más o menos, donde lo que se tenía que tratar de fomentar era la inmigración vinculada al trabajo y obviamente en este caso a la situación agraria, se generan algunas formas de colonización que van a distinguirse en etapas. La primera que aparece es la colonización que se ha llamado estratégica. Esto opera tanto en Uruguay como también opera en Argentina, que tiene que ver con intentar repartir tierras en aquellos puntos fronterizos con el objetivo de afianzar la soberanía nacional y estimular las defensas ante posibles ataques o amenazas externas. En el caso de Uruguay va a ser bien claro con la frontera terrestre con Brasil, y acá principalmente hay unos incentivos para poblar la zona de Belén, en el norte uruguayo. Esto está sumamente recopilado en el trabajo de Alberto Márquez, como también de Otilia Muraz, una arquitecta. El primero es un abogado. Y esto se va a dar entre 1830, 1850, continúa incluso en la década de 1860, pero que también convive con otra acción importante, que son la formación de empresas colonizadoras, que van a tener dos grandes momentos. Uno inicial, una etapa más primigenia, que se desarrolla principalmente antes de que empiece este conflicto llamado Guerra Grande, que va a durar entre 1839 y 1851. Y acá tenemos una compañía, por ejemplo, una de las más destacables es una compañía de colonos que se crea en los primeros años de la República, y eso está sumamente detallado en un trabajo realizado en una tesis de maestría en historia por Florencia Tull, donde aborda los vínculos que se generaban entre estos empresarios con inmigrantes procedentes de las Islas Canarias, para trabajar justamente las tierras y avanzar en este proceso de colonización. Pero sobre todo esto va a ser más desarrollado y sofisticado luego de la Guerra Grande, cuando se crea empresas colonizadoras, sobre todo en los departamentos de lo que hoy es Colonia y Paysandú, y acá destacan principalmente lo que es la creación de la Sociedad del Rosario Oriental hacia a finales de la década de 1850. Esto ha sido trabajado en un libro por Roger Simonat, donde presenta, por ejemplo, la inmigración de valdenses. También Otilia Muraz, esta arquitecta que se mencionó anteriormente, lo presenta detalladamente en esta migración de valdenses piamonteses que van generando las primeras colonias en lo que es el departamento de Colonia. Y en Paysandú también sucede algo similar. Un poco más adelante, hacia la década de 1870, se va a dar este proceso, donde allí hay, por ejemplo, una colonia que se forma, que se denomina Colonia Porvenir. Luego de culminada esta etapa, donde también hay que entender que el Estado aún no tiene el monopolio de la violencia física, o sea, estos procesos están conviviendo también con constantes alzamientos y disputas entre caudillos en la República, tenemos hacia el final del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX, un proceso de modernización social, económica, y que después va a dar paso a la modernización política en el país. Y acá se va a desarrollar una última etapa de esta colonización del siglo XIX, donde el Estado va a empezar a actuar más directamente en el sentido de sancionar leyes y decretos para promocionar estas colonias agrarias. Sobre todo lo que va a hacer es donarle tierras a privados para que ellos desarrollen estas colonias. Y acá, sobre todo, hay algunas experiencias bastante identificadas en el caso del departamento de Artigas, que en general fracasan,
Pero lo que también es importante entender es que este proceso ya está dentro de una etapa de modernización agraria, que, por ejemplo, Marinés Morales ha trabajado muy bien en los últimos años en tratar de identificar estas trayectorias tecnológicas que empiezan a desarrollarse entre 1870 hasta 1914, y que lo que va a hacer es, primero, modernizar las bases económicas del agro, a impulso sobre todo de la creación de la Asociación Rural en Uruguay, en 1871, que va a impulsar el Código Rural, que a su vez va a impulsar en el Código Rural el alambramiento de los campos, y esto va a permitir el mestizaje del rodeo vacuno, y esto va a permitir un cambio en la estructura económica del agro. Hay que tener en cuenta que esto también está compasando a lo que estaba pasando en Argentina. Unos años antes había formado la Sociedad Rural Argentina, y también se está promocionando la sanción del Código Rural. Por lo tanto, esto lo que hace es, por un lado, afianzar la propiedad privada. Las tierras fiscales, por más que no tengan titularidad de personas, de propietarios, sí van a ser ocupadas, y eso va a generar algunas diferencias con la primera etapa que mencionaba de 1830, porque se privatiza el suelo, o sea, queda en manos de privados, de productores, terratenientes, y también se genera lo que se llama el cierre de la frontera agraria, y esto va a ser una diferencia que va a tener Uruguay, sobre todo con Argentina y con Brasil, que van a tener posibilidades de establecer una colonización avanzando en esa frontera agraria. Esto no va a poder darse en Uruguay hacia finales del siglo XIX. Por lo tanto, la tierra por la cual se tenga que disputar la colonización tiene que avanzar sobre personas que ya están ocupando esa tierra. Lo segundo es que se empieza a conformar un mercado de trabajo rural, porque se divide estas tres cuestiones que mencionaba al comienzo que estaban juntas. O sea, aparece el mercado de tierras, aparece el mercado de ganados y aparece el mercado de trabajo. Y además, esto permite que se empiecen a diferenciar algunas clases sociales en el agro de forma más claramente distinguible. Y va a generar algunas diferencias o empezar a marcar algunos conflictos, pero que eso lo estaríamos viendo en un segundo capítulo cuando entremos ya en el 900 y cuando entremos en ver qué es lo que sucede con el vallismo en Uruguay una vez que llegue al gobierno.